Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Medicarte, el arte de ejercer la medicina a través de las pantallas de Aventura Televisión. Hoy estaremos conversando acerca de un tópico de la medicina actual, específicamente de la rama de la urología. Estaremos conversando hoy en Medicarte acerca de litiasis renal. Para ello me acompaña una gran amiga, compañera de estudios, Carola López, quien es cirujano y urólogo. Carola, bienvenida a Medicarte. Buenos días, muchas gracias José, encantada de estar contigo aquí, volvernos a encontrar ahora en esta otra faceta tuya, además de médico. No, agradecida a ti por la confianza de estar acá con nosotros a través de Aventura Televisión. Carola, la litiasis renal, los cálculos en los riñones, quizás es una de las patologías más frecuentes de la práctica diaria para los médicos. Quisiera que de modo sencillo le pudieras explicar a la audiencia de Aventura Televisión qué es cálculos renales, qué es la litiasis renal. Bueno, la litiasis no es más que la formación de piedras a nivel de la vía urinaria. Generalmente en los climas cálidos como en Maracaibo es una patología sumamente frecuente porque la deshidratación y la falta de ingesta de líquidos aunado al calor la hace una patología de alta incidencia, sobre todo en las personas jóvenes. A partir de los 20 años hay una mayor incidencia de la litiasis renal. Y por lo menos 3 de 10 personas han consultado en alguna oportunidad por un dolor lumbar en la espalda, que siempre dicen que es un cálculo. A veces es un cálculo, otras veces no es así, porque lo más frecuente es que un dolor de espalda sea inmediatamente asociado a una litiasis renal, en la consulta del médico general y con la creencia a nivel popular. No todas las veces es así. ¿Cuáles son las causas entonces de padecer litiasis renal? ¿Cuáles son los factores predisponentes? Existen muchos factores. Hay factores genéticos, hay una incidencia mucho mayor en los pacientes que tienen familiares con antecedentes de litiasis renal, de 2 a 3 veces más que la población en general. También el clima cálido y la falta de ingesta de líquidos. Se recomienda una ingesta de líquidos de agua de por lo menos de 2 a 2.5 litros diarios, cosa que no cumplimos. La mayoría tomamos líquido o agua cuando tenemos sed, eso ya estamos en el momento de la deshidratación. Otra de las cosas que también hay una creencia popular es la ingesta de leche, de los lácteos. No es así, no es tanto el lácteo como la sal. Incluso la ingesta de calcio baja, aumenta la probabilidad de producir litiasis renal. Es precisamente por esos mitos que se decían que hay 2 tipos de cálculos, los que eran de calcio, los que eran de uratos, y de allí también la diferencia entre uno y otro. Efectivamente, aquellos pacientes que producen cálculos a repetición, muy frecuentemente hay que hacerles un estudio metabólico, porque hay algunos cambios en la dieta, como tú bien mencionas, los que son los cálculos de ácido úrico. Al cambiar la ingesta dietética y colocar medicamentos, pues la incidencia disminuye o hasta incluso desaparece. Muchos de estos malos hábitos también que se tienen alimentarios es entonces la falta de ingesta de líquido, de agua, pero también hay muchos individuos que sustituyen lo que es el agua por otras bebidas, incluso bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas. ¿Hay alguna relación de este tipo de sustancias, de bebidas con los cálculos renales? Bueno, realmente anteriormente se pensaba que el café y que las sodas aumentaban la incidencia de cálculo, pero en la actualidad hay estudios que inclusive avalan que la ingesta de cerveza, de vino, café y a gaseosas pues no aumentan la incidencia de la litiasis renal. Lo que sí realmente está demostrado es que la alta ingesta de líquidos y el bajo consumo de sodio, de sal, disminuyen o previenen la aparición de cálculo. ¿Cómo llega un paciente que tiene dolor debido a un cálculo renal? Bueno, en la escala de dolor, de los dolores médicos, es uno de los que está ubicado en el top 5, en los 5 primeros lugares. Es un dolor de inicio brusco, no comienza de manera insidiosa, de fuerte intensidad, punzante. Generalmente, si es un cálculo que está comenzando a descender, aparece en la región lumbar, es de origen alto, o si ya es un cálculo que ya tiene varios días molestando o que está a punto de salir, que ha bajado ya por el uréter, puede referirse incluso al área genital y causar síntomas urinarios como polaquiuria, disuria, con urgencia miccional. El paciente refiere que tiene ganas de orinar y no puede, que va mucho al baño, y el dolor, que incluso a veces desmaya al paciente, se pone sudoroso, causa hipotensión, vómitos. Incluso se dice que son uno de los dolores más fuertes en lo que es la práctica clínica. Ahora bien, Carola, este tipo de dolor debe tener sus diagnósticos diferenciales y esto debe alertar a lo que es el médico general cuando recibe de choque un paciente con litiasis renal y no confundirlo con otro tipo de cólicos abdominales en este sentido, ¿no?
Sí, hacer el diagnóstico diferencial se puede confundir dependiendo del lado, porque aquí tenemos la variedad, puede ser tanto derecho como izquierdo, y dependiendo de la ubicación, como mencionaba anteriormente, si es un dolor alto o si es un dolor ya un poco más bajo, dependiendo de la localización del cálculo. El dolor viene dado no por la presencia del cálculo en sí, sino por la obstrucción de la vía urinaria. Al obstruirse el uréter, entonces la orina no va a salir y se comienza a distender el riñón, lo que conocemos como hidronefrosis, en diferentes grados. Y eso es lo que nos va a producir el dolor de manera abrupta y aguda. ¿Con qué lo podemos confundir? Con un cólico biliar, por ejemplo, si es en el lado derecho. Sin embargo, este generalmente viene asociado a la ingesta de alimentos. Con pancreatitis, que también viene asociado con la ingesta de comidas grasas, o con la ingesta alcohólica, tiene el antecedente. Si es un dolor un poquito más bajo, con infecciones urinarias o enfermedad inflamatoria pélvica. Incluso hay diagnósticos diferenciales de enfermedad cardíaca también, dependiendo de un área específica cuando es el infarto de cara posterior. De cara posterior, correcto, porque es un dolor sumamente fuerte. El que lo ha tenido nunca lo va a olvidar. Sí, me consta, porque es uno de los dolores más abruptos que hay, por lo menos como paciente, ¿no? Sí. Hay quienes comparan el dolor de las féminas que han parido, que dicen que es similar a un dolor de parto. Creo que es peor que un dolor de parto. Es horrible. Ahora bien, Carola, según la etiopatogenia, es decir, el origen de la enfermedad, estos cálculos podemos dividir, como ya lo habías mencionado, si están ubicados en la vía superior urinaria o en la vía baja. Háblanos un poquito acerca de eso y de la anatomía de lo que es el riñón, para que con palabras sencillas la audiencia de Medicarte pueda entender. Bueno, como te mencionaba, si el cálculo está en el nivel renal, en superior, en el sistema colector, en los cálices renales o en la pelvis renal y no obstruye el riñón, generalmente no causa dolor. Si es muy grande, en algunas oportunidades podría dar infecciones urinarias. Los cálculos de 3 o de 5 milímetros, por lo general se expulsan de manera espontánea y el paciente no se da ni cuenta de que tiene cálculo. ¿Qué pasa en muchas oportunidades? Un lumbago, una persona que haga ejercicio, que tenga un trabajo físico pesado, que presente un dolor lumbar, va y lo que dice, no, me duele la espalda, eso es el riñón, se hace un ecograma y presentan cálculos de 3 a 5 milímetros no obstructivos. Esos cálculos no son la causa del dolor y que lo tengan claro los pacientes, porque entonces se les mete, como digo yo, el chip de que es el riñón y se toman, no sé, hay 200 remedios caseros para los cálculos, que si la concha de melón, la barba de jojoto, huevito escondido, toman cerveza. Y es el momento para decir que los riñones son uno de los órganos más nobles del organismo, que cuando ya da algún tipo de sintomatología, porque el riñón de verdad tiene alguna lesión. Ahora, si el cálculo es en la vejiga. Si el cálculo en la vejiga ya está fuera del uréter, porque esa es la otra parte, podemos tener cálculos pequeños o cálculos grandes. Los cálculos grandes, como los cálculos coraliformes que ocupan todo el riñón, esos no tienen otra solución más que la opción quirúrgica. Y son cálculos que se generan principalmente por procesos infecciosos continuos y que ese paciente va a sufrir infecciones urinarias frecuentes o recurrentes por la presencia del cálculo. Y hasta ese cálculo no se elimine, pues entonces la infección va a persistir en el tiempo, haciéndose incluso resistente a los antibióticos que podemos utilizar de manera frecuente o de manera inicial, teniendo que entonces ir a unos antibióticos de uso endovenoso y que, bueno, en la situación actual del país no conseguimos mucha. Que es un poco más problemático la adquisición. Sí. Al regreso de la pausa, Carola, vamos a conversar un poquito más acerca de esto, de lo que es la litiasis renal, pero sobre todo esa batería diagnóstica, cómo hacer el diagnóstico, cómo dar esas orientaciones al paciente, primero para que no se automedique y para que vaya buscando la mejor de las atenciones. No se aparten de las pantallas de Aventura Televisión, que esto es Medicarte, el arte de ejercer la medicina.